get him committed to the insane asylum. It's Warner Brothers and it's Smoke, and I got Clint Eastwood o Charles Bronson. ¿Quién es realmente el verdadero líder del salvaje oeste de Hollywood? Uno es un icono del cowboy cool, el otro un hombre tranquilo con una mirada que puede congelar el tiempo. Pero la mayor sorpresa de todas, Clint Eastwood por fin ha hablado. Y lo que tiene que decir puede que te sorprenda. Te invitamos a que nos acompañes mientras examinamos la trayectoria de cada uno de ellos y descubrimos por qué los fans siguen debatiendo quién es el verdadero rey de la elegancia y por qué Eastwood cree que Bronson podría tener ventaja de una forma inesperada. Un gran comienzo para un gran nombre. El 31 de mayo de 1930, Clint Eastwood nació en San Francisco, California. Es un actor muy conocido. Samson fue el nombre que le dieron las enfermeras del hospital, ya que era un bebé muy grande. Ruth y Clinton Eastwood eran su padre y su madre, respectivamente. Cuando Clint nació, vivían en el barrio de Lake Merritt, en Oakland. Jan, la hermana menor de Clint, nació en 1934. Era mayor que Clint. En su árbol genealógico estaban representados los países de Inglaterra, Irlanda, Escocia y los Países Bajos. Además, era descendiente de William Bradford, uno de los primeros peregrinos que llegaron en el Mayflower. Como resultado, Clint era miembro de la 12ª generación de personas nacidas en Norteamérica. Debido a que su padre cambiaba constantemente de trabajo, su familia se mudó varias veces durante la década de 1930. Sin embargo, la situación se estabilizó una vez que se establecieron en Piedmont, California. Entre las comodidades de su acomodado barrio se encontraban la membresía en un club de campo y una piscina. A medida que los niños crecían, su padre consiguió un puesto como ejecutivo de fabricación en Georgia Pacific, mientras que su madre se convirtió en empleada de IBM. Ambos se incorporaron al mundo laboral. Sin embargo, Clint no siempre fue un estudiante brillante. Asistió a la escuela secundaria Piedmont Middle School, donde tuvo que repetir un curso debido a su bajo rendimiento académico. La situación empeoró aún más cuando llegó al instituto. La dirección de la escuela secundaria Piedmont le ordenó que abandonara los estudios porque había escrito algo sobre un administrador de la escuela y había tomado medidas inadecuadas. Después de eso, se matriculó en la Escuela Secundaria Técnica de Oakland y obtuvo su diploma a principios de 1949. Clint tuvo diversas profesiones antes de hacerse famoso, entre ellas socorrista, repartidor de periódicos, empleado de supermercado e incluso bombero forestal. Además, trabajó como caddy para golfistas. Su intención era matricularse en la Universidad de Seattle en 1951. Sin embargo, durante la Guerra de Corea, fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos, lo que le impidió hacerlo. En este punto, la narración da un giro dramático e inesperado. Hubo un choque que lo cambió todo. Aunque Clint estaba sirviendo en el ejército, ocurrió un acontecimiento inesperado. Tenía una relación con una joven cuyo padre era policía en Fort Hood. Es posible que esa relación le hiciera sentir más seguro mientras prestaba servicio. Sin embargo, un día, Clint viajaba como pasajero en un avión militar y regresaba de un viaje a Seattle. Cerca de Point Reyes, el avión se quedó sin combustible y sufrió un incidente. Tanto Clint como el piloto tuvieron la suerte de salir ilesos. A pesar de ello, Clint sobrevivió y finalmente fue dado de baja del ejército en febrero de 1953. Aquella colisión pudo haber sido un reto, pero no le disuadió de seguir adelante. De hecho, podría haberle acercado un paso más a Hollywood. Un día, un equipo de rodaje estaba trabajando en las inmediaciones de Fort Horn. Un miembro del equipo que había observado a Clint le pidió que se reuniera con un director. Según el libro de Clint, se trataba de un hombre llamado Chuck Hill, a quien Clint conocía y que le ayudó a colarse en un estudio de Los Ángeles. Sin embargo, hay otras versiones de esta historia. Allí, Clint conoció a Irving Glassberg, un cámara que más tarde le conseguiría una audición con Arthur Lubin, un director. Lubin no estaba seguro de que Clint pudiera actuar. A pesar de su falta de experiencia, Lubin declaró en una ocasión que le encantaba el aspecto de Clint y le aconsejó que se matriculase en una escuela de interpretación. Eso fue suficiente para que Clint consiguiese su primer contrato con un estudio en 1954, por solo $100 a la semana.
Ese primer paso le abrió las puertas, pero el proceso de realmente hacer el trabajo no había hecho más que empezar. Los comienzos en Hollywood no fueron fáciles. Al principio, Clint lo pasó mal. La gente decía que tenía un aspecto aceptable, pero que su interpretación dejaba mucho que desear. Su forma de hablar entre dientes y su aparente rigidez ante la cámara acabaron convirtiéndose en parte de su entrañable personalidad. A pesar de ello, los directores se mostraron poco entusiastas durante aquellos primeros años. En 1954, se presentó a su primera audición seria para el papel de Sex Prejudice the Cross, pero no fue seleccionado. Finalmente, en 1955, fue elegido para un papel secundario en la película Revenge of the Creature. En la segunda mitad de ese año, apareció en la película Lady Godiva of Coventry y también tuvo un pequeño papel en la película Frances and the Navy, interpretando el papel de Jonesy, un marinero, sin aparecer en los créditos. Incluso apareció en la película Tarántula, interpretando el papel de un piloto. En aquella época, Clint se contentaba con cualquier trabajo que le ofrecían. Solo pasó 4 horas en el papel de Never Say Goodbye. A continuación, apareció en Star in the Dust, interpretando a un trabajador de un rancho en un papel bastante secundario. Una de las actrices de esa película, Mamie Van Doren, fue incluso su novia durante un tiempo. La televisión le proporcionó su primera experiencia en la pantalla. Clint apareció en la noche del 2 de julio de 1955 en el programa Allen in Movieland, en el que también participaron Steve Allen, Tony Curtis y Benny Goodman. Sin embargo, Universal decidió prescindir de él solo unos meses después. Fue liberado de su contrato el 23 de octubre de 1955. Parecía que sus esperanzas de convertirse en actor se habían desvanecido. Sin embargo, entonces se le presentó una nueva oportunidad que cambiaría el curso de su vida para siempre. Unos años más tarde, en 1963, Clint siguió actuando en la serie western de televisión Rauide. Por otro lado, Clint era el siguiente en la lista cuando su coprotagonista Eric Flamel rechazó una extraña oferta para colaborar en una película de bajo presupuesto en Italia. Se invirtió una cantidad significativa de dinero en la película, que acabó siendo un punto de inflexión. Sergio Leone fue el director de la película, que se rodó en España, un lugar alejado de Hollywood. No era un proyecto muy grande. Por sus servicios, Clint solo recibió como compensación un Mercedes-Benz y una suma de $15,000. En cambio, Clint vio la película como una oportunidad para experimentar cosas nuevas y romper con la imagen de persona agradable que se había ganado en Rauide. Como vaquero, era un personaje estoico y enigmático. En la película no había nada más que su aspecto, ni siquiera tenía nombre. Había una clara diferencia entre la película y los típicos westerns estadounidenses. El tono era más oscuro, más crudo y más agresivo. Aunque sonreía, Clint no estaba salvando el día. Aunque no era atractivo, llevaba a cabo las tareas que había que realizar. En Italia, la canción A Fistful of Dollars se hizo muy popular. Por unos pocos dólares más y El bueno, El feo y el malo fueron las dos películas que se produjeron a raíz de este éxito. Eastwood se convirtió en un nombre familiar no solo en Europa, sino en todo el mundo, gracias a estas 3 películas, que pasaron a conocerse como la trilogía de los dólares. Para aquellos que no estén familiarizados con el evento, estos 3 jóvenes estadounidenses se encontraban en Europa o en París en el momento del incidente. Por otro lado, Clint aún no había terminado. Las películas más importantes también reciben mayores honores. Después de que Clint obtuviera un gran reconocimiento, comenzó a conseguir otros trabajos. Su trabajo incluyó una amplia variedad de películas, incluyendo westerns, películas de acción, películas de guerra e incluso romances. Sus películas más taquilleras fueron Every Which Way But Loose y Any Which Way You Can, secuela de la primera. Clint era capaz de hacer reír al público, como demuestran estas películas, en lugar de limitarse a mirarlo fijamente. Otras películas en las que trabajó son Hang, Am Ha, The Outlaw Josie Wells, Escape from Alcatraz, Pale Rider y Heartbreak Ridge. También trabajó en películas más serias. Cada película contribuyó a la formación de su personalidad ruda y sensata. Sin embargo, Clint comenzó a revelar otra parte de sí mismo, que había ocultado a las cámaras. En 1967 fundó su propia productora, Malpaso Productions.
Desde entonces, la mayoría de las películas que ha producido en Estados Unidos llevan el nombre de su productora. Poco a poco, Clint Eastwood pasó de ser un actor destacado a convertirse en un cineasta muy respetado. Fue director y protagonista de la cruda película western Sin Perdón, estrenada en 1992. La película describía lo que supone envejecer en un mundo lleno de desafíos. Por su trabajo en esta película, recibió el Oscar al mejor director y el Oscar a la mejor película. Al año siguiente, en 2004, repitió la hazaña con el drama sobre el boxeo Million Dollar Baby, que le valió los mismos 2 Oscar. A pesar de ello, Clint siguió adelante. Dirigió muchas películas, entre ellas American Sniper, Mystic River Wild Letters from Iwo Jima. No solo eso, sino que también contó historias reales, como Sally y Richard Jewell. Demostró que aún tenía motivación para dirigir Joror Hash 2 en 2024, a pesar de tener más de 90 años en ese momento. Cuando era más joven, dijo una vez, a veces te comes el proceso y otras veces el proceso te come a ti. En pocas palabras, así es Clint Eastwood. El único miembro del reparto de Babydol que sigue vivo es Aisim. Es uno de los pocos miembros del reparto que quedan. Nunca se rindió, ni siquiera cuando Hollywood le dijo que no podía hacerlo. A lo largo de su carrera, fue galardonado con multitud de premios, entre ellos 4 Oscar y 4 Globos de Oro. Incluso recibió los más altos honores que Francia puede otorgar. En reconocimiento a toda su vida, Italia le concedió el León de Oro. Sin embargo, independientemente del número de galardones que reciba, Clint sigue irradiando el mismo aspecto, la misma intensidad y el mismo poder tranquilo que inicialmente llamó la atención de todos en Ford ORD. Además, no es la única persona de Hollywood que ha dejado una impresión de ese tipo. Los fans nunca dejaron de trazar una línea entre ambos, a pesar de que había otro hombre igual de fuerte y silencioso. Las razones por las que Eastwood y Bronson son comparados con frecuencia. Charles Bronson y Clint Eastwood son 2 nombres que evocan el concepto de dureza. Los fans han comparado a ambos con frecuencia a lo largo de los años. ¿Por qué? Debido a que ambos actores interpretaron personajes distantes, reservados y fuertes. Nunca hubo un momento en el que pronunciaran largos discursos. Todo lo que se necesitaba era una mirada, una pequeña pausa y quizás una sola frase. Tanto el tipo sin nombre como Harry el Sucio nos fueron presentados por Eastwood. En Death Wish, Bronson nos presentó al personaje de Paul Kersey. Estos hombres no esperaban a que se hiciera justicia, la hicieron ellos mismos. Llegaron a representar un periodo de la historia en el que la gente deseaba a héroes capaces de tomar las riendas. Su forma de actuar era sencilla, incisiva y tranquila. No utilizaban palabras, sino el lenguaje corporal. Se convirtió en su característica definitoria. A diferencia de Eastwood, que se convirtió en un director de éxito, Bronson permaneció en el mismo campo durante toda su carrera. Seguía siendo el hombre fuerte, el guerrero que no abría la boca y el que se negaba a doblegarse, a pesar de que esta distinción determinaría cómo serían recordados. Los fans siguen preguntándose quién lo hizo mejor. No hay duda de que Eastwood consideraba a Bronson un actor formidable, a pesar de que rara vez hablaba de otros actores. En un artículo anterior, el New York Times afirmaba que Bronson da esa impresión. Esta afirmación resume a la perfección el ambiente que Bronson aportaba a todas y cada una de sus películas. Por otro lado, ¿de dónde provenía ese fuego? La difícil vida de Charles Bronson. Hubo un tiempo en el que Charles Bronson no era una estrella de cine. De hecho, sus inicios estuvieron plagados de dificultades. Charles Bukowski nació el 3 de noviembre de 1921 en Ehrenfeld, Pensilvania. Le pusieron el nombre de su padre. Sus padres eran inmigrantes de Lituania. Era el 11º de 15 hermanos. Su familia soportó una vida de pobreza extrema. Vivían en una pequeña cabaña situada cerca de las minas de carbón. Debido al hacinamiento, los niños tenían que dormir por turnos. En una ocasión, Bronson contó que fue al colegio con uno de los vestidos viejos de su hermana, ya que no tenía otra ropa adecuada para ponerse. Con solo 16 años, se unió a los demás mineros. Al principio, trabajó en la oficina y, más tarde, en las peligrosas y oscuras trincheras. Le pagaban $1 por cada tonelada de carbón que sacaba a la superficie. Muchos días tenía que hacer turnos extra para ganar ese dólar.
El trabajo era peligroso y había mucho riesgo. Junto con su hermano, Brownsen se dedicaba a actividades peligrosas como limpiar tocones entre las minas. Las cosas se le complicaron mucho más con la muerte de su padre en 1933. No había suficiente leche ni comida. Fue la primera persona de su familia en graduarse en el instituto, a pesar de todo lo que había pasado. Una pequeña victoria en un mundo difícil. La gente solía confundirlo con un extranjero debido a su fuerte acento. En casa no se hablaba inglés. Mientras crecía, hablaba ruso y lituano. Incluso dentro del ejército, había quienes creían que no había nacido en Estados Unidos. A pesar de ello, siguió sirviendo a su país. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Brownsen se alistó en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos. Una vez que se unió al Bidentenov, se convirtió en artillero. Voló en un total de 25 misiones e incluso recibió una Purple Heart tras una herida sufrida en combate. Antes de pisar un plató de cine, Brownsen ya había vivido una carrera llena de acción, en la que había hecho de todo, desde minero hasta piloto de misiones. Se estaba labrando una reputación en un Hollywood en constante evolución. Mientras la batalla continuaba, Brownsen no se convirtió en una persona famosa de la noche a la mañana. Aceptaba cualquier trabajo que le ofrecían. Al principio, trabajó para una compañía de teatro en Filadelfia, donde pintaba decorados. Ese trabajo humilde entre bastidores le abrió las puertas de la interpretación. Después, se trasladó a Nueva York, donde se instaló en un modesto apartamento con el actor Jack Klugman. Ambos intentaban hacerse un nombre en la industria del entretenimiento. Mientras asistía a cursos de interpretación en el Pasadena Playhouse de Hollywood, Brownsen consiguió su primer papel en el cine en 1951, en Saint-Tiché. Sin embargo, ni siquiera apareció en los créditos. Durante ese periodo, siguió utilizando su nombre real, Charles Buczynski. You Ray and the Navy Now, The Maybe the People Against O'Hara fueron algunas de las películas en las que pudo verse. El año 1958 supuso un punto de inflexión para él, ya que hasta entonces había estado relegado a papeles secundarios o menores. En la película Machine Gun Kelly, Brownsen consiguió su primer papel protagonista. Su interpretación dejó claro que era capaz de llevar el peso de una película. Poco después, le ofrecieron más trabajos, pero al mismo tiempo estaba ocurriendo algo más en Estados Unidos. Brownsen pensó que su verdadero nombre podría ser un obstáculo para él, por lo que decidió cambiarlo. Charles Brownsen se llamaba originalmente Charles Buczynski. Fue una decisión muy inteligente. No tardó mucho en convertirse en uno de los hombres más reconocibles de Hollywood, gracias a su nuevo nombre y a su aspecto rudo. Sin embargo, su carrera no despegó del todo hasta la década de 1960, cuando comenzó a florecer los papeles que lo consagraron como superestrella. Su carrera alcanzó su apogeo a lo largo de los años 60 y 70. Sus papeles secundarios en grandes películas como Los Siete Magníficos y La Gran Evasión fueron algunos de los más destacados. También participó en 12 del Patíbulo. Gracias a estas películas, se convirtió en una figura muy conocida. Era uno de los favoritos de los cineastas europeos. Alain Delon, actor francés, era admirador del actor y le animó a coprotagonizar la película Deux l'Amie en 1968. Ese mismo año, Brownsen participó en el Spaghetti Western Race Una vez en el oeste, que se convirtió en uno de los papeles más destacados de su carrera. Su expresión, su falta de diálogo y su mirada gélida dejaron una huella imborrable. Rápidamente saltó a la fama como el estadounidense más famoso de Europa. El público no se cansaba de verlo. Las películas Head After Head, Rider on the Rain, The Mechanic y The Stone Killer lo tuvieron como protagonista. Se hizo famoso por interpretar personajes duros. A principios de la década de 1970, se había convertido en el actor más taquillero del mundo, ganando $1 millón por cada película en la que aparecía. Sin embargo, en 1974 se estrenó Death Wish. La trama de la película se centraba en un hombre corriente que se transforma en justiciero cuando su familia atraviesa dificultades. Al principio, no fue bien recibida por la crítica. A pesar de que consideraban que era demasiado fuerte, al público le gustó. El éxito fue tal que se rodaron 4 secuelas. Para muchos admiradores de Brownsen, Death Wish resultó ser el papel que definió su carrera.
Después de eso, trabajó principalmente en papeles de acción. Las películas Mr. Majestic, Hard Times, St. Ives, Telepone y Assassination le dieron papeles protagonistas. Estas películas no siempre recibieron críticas positivas, pero le ayudaron a mantenerse en el punto de mira del público. Lea Thompson fue un director con el que colaboró más frecuentemente en la última etapa de su carrera. Además, apareció en algunas películas para televisión que no se parecían a sus papeles habituales y en las que mostró un lado más sensible y trágico. Brownson siguió siendo productivo incluso en la década de 1990. Fue en el drama serio The Indian Runner, que recibió elogios de la crítica, donde realizó una de sus últimas interpretaciones. Brownson demostró que aún era capaz de sorprender al público con su profundidad y fuerza, pero muchos años antes, tomó una decisión que acabaría teniendo un impacto significativo en toda la carrera de otra persona. Esa parte que Brownson estuvo a punto de conseguir. Antes de que Clint Eastwood se convirtiera en el rostro más reconocible del cine western, otra persona estuvo a punto de ocupar su lugar. Se trata de Charles Bronson, cuando Sergio Leone, cineasta italiano, comenzó a trabajar en Por un puñado de dólares. Tenía una idea concreta en mente para todo el proyecto. Para interpretar el papel principal, quería a un hombre firme y reservado, un hombre sin nombre. Clint Eastwood no fue el primer actor que Leone tuvo en cuenta. El nombre era Bronson. El guión no le gustó a Bronson una vez que lo leyó. Fue una respuesta. Este juicio alteró el curso de la historia del cine. Inmediatamente después del fallecimiento de Bronson, Leone le ofreció el papel a Clint Eastwood, y ese simple cambio fue el catalizador que lanzó toda la carrera cinematográfica de Clint. Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que Bronson dijo no a Leone. Al cabo de un tiempo, el cineasta le ofreció el papel de Angel Eyes, el despiadado pistolero de la película El bueno, el feo y el malo. Esta vez, Bronson se vio obligado a rechazar la oferta. A pesar de que en ese momento ya estaba trabajando en el rodaje de Los 12 del patíbulo, el papel fue para Lee Van Cleef, que dejó una huella imborrable en el público. A pesar de las oportunidades perdidas, Bronson y Leone sí colaboraron en un proyecto. Cuando finalmente lo hicieron, resultó ser una de las interpretaciones más impactantes que Bronson ha dado jamás. El extraordinario acontecimiento que los unió. Once Upon a Time in the West, de Sergio Leone, estrenada en 1968, fue la película que devolvió a Bronson a su mundo. Sin duda, no se trataba de otra película del oeste. Era una película larga y poderosa, llena de atmósfera, momentos tranquilos y momentos que se recordarán para siempre. Bronson interpretó el papel de Armónica, un hombre misterioso. Al principio, la película es bastante lenta y tranquila. Hay 3 personas esperando en una estación de tren. Hace calor. Hay mucho polvo y se respira tensión. Tras una pausa de 10 minutos en la conversación, Armónica sale del tren. No hay nadie con quien hablar. Él está allí por una razón más importante. Sin embargo, no solo ve al hombre que esperaba, sino que también ve a 3 personas. Todos lo miran. Él les echa un vistazo. Según uno de ellos, somos un poco tímidos. Con compostura, Armónica, interpretado por Bronson, niega con la cabeza y responde, has traído a 2 más de los necesarios. Entonces, sin dudarlo, comienza a actuar. Esta frase, que consta de solo 5 sílabas, se ha convertido en una de las más icónicas de la historia del cine western. Fue emocionante, fue como un pinchazo. El hecho de que fuera tan directa resultaba inquietante. No fue Bronson quien gritó. No mostró ningún signo de ira. El tono de toda la película quedó establecido con esa secuencia, y fue durante esa escena cuando Armónica se convirtió en uno de los personajes más letales jamás vistos en el cine. Además, sirvió para recordar a todo el mundo que Bronson no necesitaba muchas palabras para transmitir su mensaje. Un ejemplo de frase ingeniosa. Clint Eastwood es frecuentemente referido como el rey de las frases ingeniosas del western por sus fans. Frases como, adelante, alegra mi día, son ejemplos de este tipo de frases. ¿Y tú, tienes suerte? Todavía son muy conocidas en la actualidad. Sin embargo, hay muchos que afirman que Bronson pronunció la frase más memorable del western de todos los tiempos. Érase una vez en el oeste fue el lugar donde ocurrió. El momento en el que Armónica dice, has traído a demasiados,
Es sencillo, pero trascendental. No lo explica, no se jacta en ningún momento. Antes de empezar a rodar, simplemente dejó la cuerda colgando en el aire. Además, la forma en que Bronson lo dijo fue aún más aterradora. Parecía que ni siquiera le importaba, ya que sonaba tranquilo e incluso aburrido. Por eso era tan aterrador. Estaba claro que este hombre había pasado por muchas experiencias difíciles y no parecía tener miedo a nada. En una mano sostenía una maleta y en la otra, la armónica. Por el contrario, se mantenía allí como un muro. Solo esa frase fue suficiente para advertir al público. Este personaje causa impacto. Según la opinión de algunos fans, este caso concreto demuestra que, aunque Eastwood tuviera frases más famosas, Bronson tenía la frase más memorable de toda la historia del cine western. En esta situación, no solo eran importantes las palabras, el momento, la quietud y la energía eran factores importantes. Todo lo que Bronson era capaz de dominar con facilidad. A pesar de que Eastwood tenía más, Bronson tenía lo mejor. Clint Eastwood nos ha regalado muchas frases ingeniosas. Siempre se aseguraba de que sus personajes dijeran algo ingenioso antes o después. La frase, "Hay dos tipos de personas en el mundo, amigo mío", la pronuncia él en la película, el bueno, el feo y el malo. No hay duda de que sus frases son famosas. Sin embargo, lo que diferenciaba a Bronson era que sus frases eran muy moderadas y controladas. Las palabras de Eastwood no solo son impresionantes, sino que a menudo se producen después de que hayamos visto a su personaje en acción durante un tiempo considerable. Por desgracia, este no era el caso de Bronson. A lo largo de Érase una vez en el oeste, la frase, "has traído a demasiados", podría considerarse su tercera frase. Aunque no ha dicho nada, consigue controlar la pantalla. Al mismo tiempo que su voz es tranquila y su expresión impenetrable, el peligro que se esconde tras sus palabras es tan evidente como el sol. A pesar de que el director Sergio Leone había pensado inicialmente en Eastwood para el papel, la decisión de elegir a Bronson no fue un paso atrás, fue una elección impecable. La presencia de Bronson será recordada durante mucho tiempo por sus ojos agotados, su comportamiento tranquilo y su forma de tocar la armónica. Una sola nota tocada en esa armónica era todo lo que se necesitaba para alertar a la gente de que el peligro había llegado. No es solo la forma en que Bronson pronuncia la frase lo que la hace tan impactante, sino también la manera en que la dice. Es la forma en que se ha construido todo el escenario. Once Upon a Time in the West no es una obra apresurada. El comienzo es lento y silencioso. Antes de que Bronson haga su aparición, la tensión se ha ido acumulando durante unos 10 minutos seguidos. Después de experimentar el calor, los insectos y el aburrimiento de los hombres que esperan, de repente te das cuenta de la presencia del arpa. La forma en que entra, la forma en que se pone de pie y la forma en que habla han sido meticulosamente pensadas. Añadiendo un toque de atmósfera inquietante está el arpa que suena de fondo. Su frase se hace aún más intensa por el silencio que se produce, y la cámara se detiene en Bronson en el tiempo justo para que el espectador pueda empatizar con el significado de lo que está diciendo. No fue el único que contribuyó al éxito de la ocasión. Se desarrolló a la perfección con la ayuda del director Sergio Leone y el co-guionista Sergio Donati. La frase es la culminación de cada segundo de esa secuencia, y tan pronto como Bronson la pronuncia, la acción se acelera. Esta frase es superior a todas las demás por esta razón, no solo por las palabras, sino también por el escenario general que se construyó a su alrededor. Todos los componentes estaban en armonía, todo, desde el guión hasta la actuación, pasando por la música y el silencio. Las frases de Bronson son las mejores, incluso según los admiradores que adoran a Eastwood, a pesar de que este tiene más. Además, cuando ves esa escena, entiendes el motivo. En relación con esto, es fácil olvidar que Clint Eastwood no siempre fue la opción más popular para el papel de director de Por un puñado de dólares. Aparte de Sergio Leone, casi nadie pensaba en Clint cuando empezó el casting. Sin embargo, fue su papel en la serie de televisión Rauide el que le dio mayor fama. En gran medida, los cineastas no lo consideraban una estrella de cine, un papel que Eastwood casi nunca interpretó en la película. Leone se esforzó por encontrar nombres más destacados. Aunque quería a Henry Fonda, este rechazó su oferta. Preguntó a James Coburn, pero Coburn estaba fuera de su alcance.
Incluso otros actores menos conocidos rechazaron trabajar con él. En este grupo se encontraba Bronson. Más tarde, Leone mencionó que tenía muchas ganas de contar con James Coburn. Sin embargo, en cuanto vio que no funcionaba, siguió bajando en la lista. Al final, decidió trabajar con Eastwood, una decisión que no tomó por entusiasmo, sino más bien porque nadie más estaba interesado en el papel. Incluso el famoso culturista Steve Reeves rechazó participar en el evento. No tenía fe en que la película fuera a tener éxito, por lo que no actuó. Sin embargo, ese pequeño video acabó convirtiéndose en un gran éxito a lo largo de los años. Por lo tanto, se podría decir que Clint Eastwood se convirtió en un actor famoso por casualidad. Es posible que Clint no se hubiera convertido en el hombre sin nombre si Bronson o cualquiera de los otros nombres hubieran dado su consentimiento. Es alucinante pensar que el rechazo de un actor llevó al éxito a otro. Los últimos años y el legado de Charles Bronson. A finales de la década de 1990, Charles Bronson se retiró, después de interpretar durante décadas a personajes poderosos y taciturnos. Su actividad se fue reduciendo durante este periodo. El Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles fue el lugar donde falleció el 30 de agosto de 2003. Bronson tenía 81 años. A pesar de que mucha gente creía que había fallecido a causa del Alzheimer o de una neumonía, su certificado de defunción reveló un escenario más complicado. La miocardiopatía congestiva y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también figuraban en la lista de insuficiencias respiratorias provocadas por un cáncer de pulmón metastásico. En otras palabras, el cuerpo de Bronson había sufrido mucho y, como muchos otros hombres de su época, se guardó para sí mismo gran parte de su sufrimiento. Fue enterrado en Vermont, un lugar alejado de los focos de Hollywood. Sin embargo, su legado perdurará. Cuando Bronson quería expresar algo, nunca tenía que gritar. Con una sola mirada, era capaz de hacer más que la mayoría de los actores con todo un monólogo. Esta es la razón por la que sus admiradores siguen comparándolo con Clint Eastwood incluso en la actualidad. Incluso después de todos estos años, la gente sigue hablando de Clint Eastwood y Charles Bronson. Esto es algo que debes saber. Cada uno de ellos tiene una presencia significativa en el cine, a pesar de que ambos eran callados y fuertes, pero tomaron caminos muy opuestos. A medida que maduró, Eastwood se convirtió en cineasta. Era capaz de contar historias profundas e interpretar papeles emotivos y sofisticados. Gracias a su éxito, se convirtió en uno de los cineastas más aclamados de Hollywood. Sin embargo, comenzó con el trabajo que Bronson rechazó y nunca lo olvidó a lo largo de su carrera. Bronson es un hombre que ha mantenido su imagen. Nunca dejó de interpretarse a sí mismo como un héroe feroz y callado. No buscaba honores, y este era el aspecto que más admiraban sus seguidores. Por lo tanto, no hay una respuesta sencilla a la pregunta de quién es el mejor hombre duro del western en este momento. Sin embargo, una cosa es segura. Las similitudes entre Eastwood y Bronson no se limitan al tipo de papeles que interpretaban. En este caso, es la sensación que nos transmitían. Había un silencio que decía más que cualquier palabra. Según tu opinión, ¿quién tenía más presencia en la pantalla? ¿Quién es mejor, Charles Bronson o Clint Eastwood? ¿Y cuál de estas frases te causa más impresión? Comparte tus ideas en la sección de comentarios a continuación. Además, no olvides darle al botón me gusta, suscribirte al canal y estar atento a más historias destacadas de la intrigante historia de Hollywood. Hasta la próxima.